Hola, soy José Carlos Arias Caravantes, alumno de la Universidad Tecnológica de Tijuana. Estoy en el grupo segundo en el área de mecatrónica. Aquí podemos observar lo que es un circuito mixto. Lo estamos simulando en multisim. Queremos saber la corriente que pasa a través del circuito. ¿Cómo vamos a saberla? Tenemos que primero conocer la resistencia total. Para eso tenemos que sumar todas las resistencias. Como podemos ver, RT o R total es igual a R1 más R2 más todas las demás resistencias. Pero nos encontramos con resistencias en paralelo. Eso quiere decir que vamos a utilizar la fórmula Rx, que es igual a 1 entre 1 sobre resistencia A más 1 sobre resistencia B más 1 sobre resistencia C más las resistencias que hay. Primeramente aquí lo podemos poner en práctica que R11 es la sumatoria de R3 más R2 más R4 para poder así simplificar el circuito. Esta sumatoria de las tres resistencias nos va a dar 0.57, como podemos observar. Y también tenemos aquí en R5, R7 y R6 otra sumatoria en serie también, pero en paralelo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues entonces R7 más R5 son 1 ohms más 3 ohms igual a 4 ohms. Y tenemos en R6 1 ohms. Utilizamos la fórmula 1 sobre 1 sobre 4 ohms más 1 sobre 1 ohm igual a R14, que es la que tenemos aquí abajo, nos da como resultado 0.8 ohms. Como sabemos, ya están en serie, se pasan directamente, se pueden sumar simplemente. Esto nos va a dar como resultado 3.37 y nos da origen a la resistencia 16. Entonces tenemos aquí, queda otra vez como R19 y R16 se están sumando pero están en paralelo. Utilizamos la fórmula, entonces la comprobamos. Tenemos que resistencia 19 es igual a 4 y resistencia 16 igual a 3.37. Entonces, para saber la sumatoria es 1 sobre resistencia 19, que es igual a 4, más 1 sobre la resistencia 16, que es 3.37. Esto nos da resultado 1.82 ohms, como lo podemos comprobar aquí. Una vez que ya lo tenemos, queda como R20 es igual a 1.82. Tenemos la R13 que está en serie, pasa directamente sumando. Y así es como podemos observar que la resistencia total del circuito es 3.82 ohms, que es la resistencia total. Ahora bien, queremos conocer lo que es la corriente. ¿Cómo vamos a conocer esa corriente? Utilizando la ley de Ohms. Aquí, como podemos ver, corriente es igual a voltaje total, que nuestra fuente es de 12 volts, sobre resistencia total. Y así nos va a dar lo que es la corriente. Tenemos 12 volts entre 3.82 ohms como resistencia y esto nos da 3.14 amperes. Lo podemos comprobar. Lo podemos comprobar. 12 entre 8.32 es igual a 12 entre 3.82 es igual a 3.14 amperes. Entonces estamos corriendo el circuito en multisim y lo podemos comprobar con un multímetro de amperaje. Y como pueden ver, el circuito corre un amperaje de 3.14 amperes, como lo tenemos. Ahora bien, ya que tenemos esto, podemos buscar lo que es el amperaje del circuito y la corriente por cada resistencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con divisor de voltaje y divisor de corriente. Esto nos da como resultado, tenemos aquí divisor de voltaje es igual a el voltaje en RA. En esta cuestión puede ser
que es R27, es igual a voltaje total por resistencia en la que lo queremos, que es resistencia A, entre la resistencia total. Entonces, como lo podemos ver, 12 volts entre 2 ohms, que es igual a la resistencia 27, entre 3.82, que es la resistencia total. Entonces, así podemos sacar el voltaje que está pasando del punto A al punto B, que sería del punto A al punto B, que son 6.28. Y lo podemos comprobar, aquí tenemos 6.26 volts. Ahora bien, si queremos conocer lo que es el amperaje que está pasando sobre el circuito, podemos saber que el circuito que se encuentra en serie tiene un diferente corriente. Disculpen. Entonces aquí tenemos R5, R25 y R22 que están en serie, tienen diferentes corrientes. Entonces la fórmula para saber la corriente que está pasando sobre alguna resistencia es resistencia en RB es igual a corriente total por resistencia B sobre resistencia A más resistencia B. Esto quiere decir que tenemos la corriente total, que es 3.14 amperes por 3.37 ohms, que es el equivalente a la sumatoria de R2, R22, R24 y R23. Entonces así podemos sacar, multiplicando fácilmente 3.14 por 3.37 entre 7.37. Esto nos puede dar como 1.4 amperes están pasando sobre R25. También podemos saber lo que tenemos I3, que sería la corriente que está pasando a través de esta parte. Si sabemos que la corriente total es 3.14, solamente le restamos 1.4, que es la corriente que se está pasando por aquí, y la restante se pasa por aquí. Entonces simplemente eso nos resta 3.14 menos 1.4 nos da 1.7 amperes, que es lo que le está pasando a las tres resistencias. Ahora bien, si queremos saber el voltaje que está pasando en cada resistencia, utilizamos ley de Ohm, que es voltaje es igual a resistencia por corriente, y lo ponemos a prueba. Voltaje en BC, voltaje de B a C. Aquí en el programa nos marca que es 0.97 volts. Podemos comprobarlo. Si decimos que la ley de Ohm nos dice voltaje es igual a resistencia sobre corriente, tenemos una resistencia de 0.57 ohms por 1.7, que es lo que está pasando sobre ese circuito, el amperaje. Aquí podemos comprobarlo. Ya lo comprobamos acá arriba también. Entonces ya solo queda hacer la operación. 0.57 por 1.7 nos da como resultado 0.96. Es muy cerca a lo que nos está marcando aquí, nada más que hemos perdido decimales. Ahora bien, si queremos saber el voltaje de C a D, como aquí lo tenemos, simplemente hacemos lo mismo. Tenemos una resistencia de 2 ohms por la corriente que está pasando en esa parte, que es 1.7,
se multiplican y nos da 3.4 volts, que es lo que está pasando sobre esta resistencia. Y así sobre cada una podemos conocer el voltaje o corriente que pasa sobre cada resistencia. Y aquí ya lo tenemos un poquito más extenso, que es para conocer la corriente que está pasando en la sumatoria que hicimos de estas tres resistencias, que si saben bien están en paralelo. Eso quiere decir que la corriente se divide en tres. ¿Cómo es eso? La corriente que viene en esta se divide en tres. Al pasar sobre ella se vuelve a unir, y aquí tenemos el total de voltaje que pasa. Entonces sabemos que por ley de Ohms, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Pues nada más la aplicamos. Tenemos lo que es la corriente 4, que está pasando sobre la corriente 43, que es igual a 1, se divide 0.97, que es el voltaje que está pasando en total, sobre 1, que es igual a 0.97 amperes, como lo podemos comprobar. También tenemos lo que es corriente 5, que es la que está pasando sobre la R42, que es de 2 ohms, y aplicamos la misma fórmula, voltaje sobre resistencia. Tenemos 0.97 volts, una resistencia de 2 ohms, nos pasa un total de 0.48 amperes, como podemos ver que en el programa nos dice. También tenemos lo que es corriente 6, que pasa por la resistencia de 4 ohms. Esto es igual a 0.97 volts entre 4 ohms, es igual a 24 amperes, como podemos comprobar. Ahora bien, también teníamos lo que es las resistencias que estaban en serie y en paralelo. Como anteriormente explicado, la corriente que pasa sobre resistencias en serie es la misma, pero aquí tenemos una división. Entonces aplicamos nuevamente la fórmula. Voltaje que está pasando sobre ese circuito entre la resistencia. Tenemos un voltaje de 1.36 entre la resistencia de sumatoria de 3 más 1, 4, y esto nos da un equivalente a 0.34 amperes. 1.36 sobre 1, que es la resistencia 46, nos equivale a 1.36 amperes. Así es como podemos ver o conocer de forma analítica la corriente, la resistencia, el voltaje que pasa en un circuito. Gracias por su atención y que tengan un buen día.